Muy buenas, sean todos bienvenidos a un video más de Fashion Celular. En el día de hoy vengo a hablarte de algo muy interesante y es nada más y nada menos que el lanzamiento oficial de la herramienta DTIN Pro USB Patch, con la cual vamos a poder parchar conexiones o restricciones USB desde nuestra computadora con Windows de manera nativa sin tener que recurrir a un Mac como se hacía anteriormente. En este video voy a mostrarte cómo hacerle jailbreak totalmente a un iPhone 7, el cual está en pantalla desactivada, utilizando lo que es una computadora convencional o una PC como todos la conocemos. En este caso yo me voy a ayudar de Ren USB. Tú puedes hacerlo como prefieras o como tengas a mano. Puedes también utilizar cualquiera de las versiones booteables que te sirva para hacer el primer jailbreak. Y ya luego de esto parchamos con nuestro Windows normalmente, como solamente DTIN nos puede, o sea, lo puede y lo permite hacer. Así que ya saben, está disponible para todos ustedes lo que es DTIN Pro USB Patch directamente para Windows. Así que vamos a iniciar con el primer paso, que es hacer el primer jailbreak en modo diagnóstico. Como te dije al principio, estoy usando lo que es Ren USB. Tú ya lo puedes hacer de la forma que prefieras. Recuerda que hay miles de formas de hacer lo que es el jailbreak. Solamente debes buscar una forma que te funcione. Entonces vamos a iniciar, señores. Primero quiero pedirte que te unas a lo que es el canal oficial de la plataforma Developer Team. El enlace está en la descripción de este video. Vamos a invocar o llamar nuestro ShareRain, nuestra versión RG. Vamos a escribir aquí el comando "-c". Y recuerde que para poder hacer este equipo, este es un iPhone 7, el cual está en iOS 14.8. Debemos utilizar primero la versión parchada, la RG, y luego debemos utilizar lo que es el ShareRain normal, el 12.4. Vamos a poner la ventana por aquí. Vamos a prepararnos con nuestro equipo. Saben que tenemos que presionar. Vamos a darle Enter. Aquí ya está esperando nuestro dispositivo en modo DFU. Vamos a colocarlo en modo DFU de modo manual. Presionamos volumen abajo y power por 10 segundos. Soltamos power e inmediatamente presionamos volumen arriba sin soltar volumen abajo. Aquí vamos a esperar que sea reconocido en DFU. Una vez arranque, contamos 3 segundos y vamos a darle control C para que se detenga lo que es el buteo, porque vamos a necesitar bootear con los dos ShareRain, así como te había mostrado en un video en Mac. Aparentemente aquí fallé. Vamos a iniciar nuevamente. Aquí otra vez estamos. Vamos a esperar que sea detectado en modo DFU. Recuerden, 3 segundos después que arranque, control C. Y aquí frenamos lo que es el proceso del DTIN, o sea, del ShareRain RG. Ahora vamos a correr nuestro ShareRain normal, espacio "-c. Le damos a Enter. Aquí, como vemos, ya está booteando lo que es nuestro equipo. Recuerden que debemos hacerlo de esta misma forma para que podamos conseguir lo que es el primer jailbreak en modo diagnóstico utilizando nuestra computadora o PC convencional que viene solamente para el sistema Windows. En este caso estoy usando Ren USB, pero tú puedes hacerlo de la forma que pueda conseguir el primer jailbreak. Es lo importante. Aquí vemos que ya nos dio al don. Vamos a colocar por aquí nuestro equipo y vamos a iniciar en modo normal nuestra computadora. Ahí vemos que ya tenemos el primer jailbreak en modo diagnóstico. Un truquito muy importante por si vas a durar mucho en reiniciando, subiendo en sistema normal de Windows, volviendo al sistema de PC, es que cuando estamos aquí en modo diagnóstico con nuestro jailbreak hecho, todos sabemos que nos da unos cuantos segundos y se nos apaga o se pierde la conexión. Entonces aquí el truco para que nos dé mucho más tiempo es conectarnos a una red Wi-Fi y allí lo dejamos. Ahí nos da todo el tiempo que necesitemos. Vamos a conectarlo a esta red. Una vez que ya nuestro equipo está conectado a una red de Wi-Fi, no vamos a tener la restricción que tenemos con el tiempo y podemos trabajar
mucho más tranquilo. Vamos ya a dejarlo por aquí. Vamos a esperar que nuestra PC de Windows encienda de modo normal para mostrarte cómo usar y cómo instalar nuestro Deep Team Pro USB Patch de manera normal. Ahora solamente nos resta esperar que suba completamente nuestra computadora para mostrarte lo que es la novedad y cómo vas a usarlo para que te funcione de manera correcta. Lo que es el parchado con nuestro Deep Team USB Patch. Cabe mencionar que es la primera herramienta para parchar conexiones o restricciones USB que funciona directamente desde Windows y no podría venir de otra mano que no fuera de Developer Team. Así que ya saben, señores, si quieres pertenecer a lo que es la familia Developer Team, en la descripción de este video te estoy dejando lo que son mis números de contacto y así puedes enterarte de cómo formar parte de nuestra prestigiosa familia y acceder a todos los servicios que tenemos disponibles para todos nuestros usuarios. Paso muy importante, señores. Primero vamos a descargar lo que es nuestro aplicativo Deep Team USB Patch. Aquí yo ya lo tengo descargado. Vamos a desactivar lo que es nuestro antivirus de modo completo o total mientras usamos nuestro Deep Team USB. Esto es para que pueda parchar correctamente. Vamos, denme unos segunditos en lo que vamos desactivando nuestro Deep Team, nuestro antivirus. Aquí vemos que lo tengo desactivado, pero vamos a entrar para, aquí protección en tiempo real, desactivamos y verificamos que todo esté desactivado. Perfecto. Entonces ahora abrimos lo que es nuestro aplicativo, así nos va a descargar. Aquí tenemos un instalador, un exe, simplemente le damos doble clic y vamos a darle aquí, le damos que sí, que queremos ejecutarlo y aquí le damos siguiente. Ya esto es una instalación normal, común y corriente. Allí está instalando lo que es nuestro Deep Team Pro USB Patch. Nos va a aparecer una carpeta como vemos aquí con el nombre Deep Team Pro. No podemos cambiar nada, o sea, ninguna parte del nombre, debe permanecer igual como dice Deep Team Pro USB Patch 3.9. Le damos Finish y ya aquí está instalado nuestro parche. Vamos a abrirlo, le damos doble clic. Recuerden, debe permanecer exactamente como te lo deja el instalador en la carpeta de escritorio y no podemos moverlo ni cambiarle el nombre. Aquí le damos a parchar. En este caso no me va a pedir registro porque ya lo había registrado con anterioridad, pero en tu caso puedes registrarlo directamente desde tu panel, o si no cuentas con el servicio de la plataforma Developer Team, puedes redirigirte al grupo de soporte en Telegram, el cual está el enlace en la descripción de este video, y puedes adquirir por unidad directamente en nuestro grupo a través de los resellers oficiales, ya sea Manuel o Pamela. Perdón, hay que se me enredó el nombre de los muchachos. Entonces aquí nos dice felicidades, parche exitoso, ahora puede hacer el jailbreak sin restricciones de código. Gracias por usar Developer Team. Entonces ya en este momento nuestro equipo está listo para que podamos hacer el jailbreak como nos convenga o como más nos guste. Podemos utilizar ya la misma herramienta del RAID USB que tenemos preparado en esta memoria, o usamos una segunda memoria, que esta yo la tengo con el ShareRAIN de Just and Tech, la 12.4. Vamos a iniciar nuestra computadora en modo normal, o sea, para iniciarla desde la computadora, desde la memoria, perdón. Aquí ya estamos iniciando. Recuerda que después que parchamos puedes hacer el jailbreak con la versión de ShareRAIN que gustes. O sea, podemos usar RAIN USB, podemos usar el ShareRAIN que viene en Ubuntu, podemos usar el mismo, el que vamos a probarte ahora, a mostrarte, que es el ShareRAIN 12.4 de Just and Tech. O como usamos el primero también, podemos hacerlo desde el RAIN USB. O sea, ya después que tenemos nuestro equipo aquí en este punto, podemos hacer el jailbreak con la herramienta que querramos. Esto ya no importa, porque ya el trabajo difícil ya lo hicimos, que fue hacer el primer jailbreak, modo diagnóstico, y el segundo jailbreak después que ya logramos hacer lo que es nuestro parchado, lo podemos hacer como querramos. Entonces ahora vamos a iniciar nuestro equipo en modo
recovery. Para esto vamos a presionar volumen abajo y power hasta que nuestro equipo quede en modo recovery. Recuerda que este es uno de los jailbreak un poco más difíciles y complicados que hay. Este es del iPhone 7, 14.8, 14.8.1, 14.6, 14.7. Son el mismo proceso, tienen la misma seguridad. Así que si tú lograste hacer lo que es este jailbreak del iPhone 7 en este iOS, puedes hacer cualquier otro sin ningún tipo de problemas. Ya para el iPhone 6, el 6S, perdón, podemos hacer en modo recovery sin ningún tipo de problema. Caemos a modo diagnóstico, parchamos y sin problema vamos a lograr nuestro jailbreak. Aquí ya tenemos nuestro iPhone 7 en modo recovery. Podemos iniciar lo que es nuestro jailbreak. Recuerda que ya tenemos parchada lo que son las conexiones USB. Así que ya nuestro jailbreak va a ser de modo normal. Vamos aquí a darle a Start y nos preparamos para presionar volumen abajo y power por 4 segundos. Aquí le dimos, aquí presionamos volumen abajo y power 4 segundos, soltamos power, mantenemos volumen abajo hasta que sea detectado en modo DFU. Aquí ya fue detectado en modo DFU y soltamos ahora todas las teclas y simplemente nos queda esperar que se complete nuestro jailbreak. Recuerda que esta es la primera herramienta que nos permite parchar conexiones USB directamente desde nuestra computadora o PC con Windows sin tener que recurrir a un Mac. Así que ya saben, señores, vamos a disfrutar de esta herramienta, sacarle provecho, vamos a compartir y a regar la voz de que esto ya está disponible dentro de la plataforma Developer Team. Recuerda que si no tienes lo que es acceso a nuestra plataforma, aquí te estoy dejando lo que son los números en la descripción de este video para que puedas contactarme. Aquí, como vimos, recibimos error 77, pero en muchos de los casos al recibir este error ya nuestro jailbreak se ha completado. Vamos a comprobarlo. Vamos a iniciar nuestra computadora en modo Windows, control Alt Delete, y vamos a comprobar que ya contamos con lo que es el jailbreak. Como pueden ver, nuestro equipo tiene lo que es un parche premium. Podemos apagar nuestra computadora, no se va a perder el jailbreak. Podemos desconectar, llevar a otra computadora y nuestro jailbreak se va a mantener. Si viste que te dio, por ejemplo, ahora me dio error 77 y nuestro jailbreak pudo haberse efectuado con total normalidad, aunque no vimos al DOM. Para confirmar esto, vamos a abrir una de las herramientas de Developer Team y vamos a comprobar si se ha realizado con éxito lo que es nuestro jailbreak. Este error 77 a veces se debe a error de conexión y otras veces se completa lo que es nuestro jailbreak aún estando estos errores presentes. Entonces vamos a abrir un programa de Developer Team cualquiera, vamos a abrir DTeam Pro. Ok, vamos a de inmediato abrir el Defender. No, aquí no tengo el Defender nuevo, pero vamos a abrir DTeam Pro FMI. Sabemos que no está funcionando aún, pero vamos a utilizarlo solamente para probar o comprobar que tenemos nuestro jailbreak hecho con éxito. Y ahora podemos realizar la operación que más nos guste, o sea, que más querramos hacer. Aquí, como vemos, ya nos ha reconocido de inmediato. Vamos a darle aquí en verificar y aquí nos va a decir si tiene o no tiene jailbreak. Si no tuviera jailbreak, ya nos hubiera dado el error de que no tenemos jailbreak. Y como pueden ver, el equipo tiene jailbreak con total normalidad. Aquí nos va a dar que no es compatible, como es natural. Vamos a ver si tenemos por aquí la versión de Defender. Aunque no tengamos la nueva, como este es un iPhone 7, creo que no habrá problema. Ven, aquí nos dice que no se pudo remover, pero esto nos indica que sí tenemos jailbreak aplicado con normalidad. Vamos a ver si aquí tenemos una versión de Defender un poquito atrasada, a ver si con esta podemos borrarlo, o si no vamos a descargar lo que es la nueva versión de Defender. Pero lo más importante que queríamos mostrarte aquí es que ya tenemos hecho lo que es el jailbreak. Vamos aquí a darle borrado full. Aquí está. Ok, aquí nos dio el error de la versión, como te comenté. Existe una versión nueva. Vamos a cerrarlo y vamos a dejarlo hasta aquí, señores, porque ya se nos va a ir un poquito más largo. Recuerden que para poder usar correctamente lo que es el DTeam USB Patch,
debemos de instalar lo que es correr lo que es el setup, y no podemos cambiar ni editar nada del nombre de que está en nuestro escritorio. O sea, nos va a dejar una carpeta así como esta. Simplemente abrimos, ejecutamos el DTeam Pro USB Patch y parchamos conexiones USB. Recuerda, muy importante, debemos desactivar lo que es el antivirus para poder ejecutar nuestro DTeam Pro USB Patch sin ningún tipo de problemas o contratiempos. Funciona al 100%, parchar conexiones, restricciones USB desde Windows sin ningún tipo de percance. Por aquí te voy a estar dejando un botón para que te suscribas si aún no lo has hecho, y de este lado un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.